menudo en el lenguaje coloquial se confunde la palabra psicólogo con psicoanalista. El primero, título académico que habilita el ejercicio de la profesión. Para el segundo, no hay título. Psicoanalista es una posición respecto del saber. Esa que inauguró Freud en los análisis de sus primeras histéricas y que los llevó a formular su hipótesis del inconsciente. Un psicólogo puede ser conductista, sistémico, experimental, clínico o laboral y adherirse o no a las posturas psicoanalistas o no haberse analizado nunca si así lo prefiere. Un psicoanalista puede ser psicólogo o no serlo. Su autorización como tal depende totalmente de su análisis y de su formación teórica. Ser psicólogo es una profesión. Dedicarse al psicoanálisis es una posición. Psicoanalista no es un título académico. Yo soy el monstruo que te habla. Intro, Psicoterapia de Pueblo. Les doy la bienvenida a nuestro cuarto episodio que se titula La posición del analista. Ya me conocen como cada episodio. Mi nombre es Eduardo Olivares, psicólogo y psicoterapeuta en formación psicoanalítica. Y como cada episodio, ya saben, para hablar ciertos temas en este gran mar, en este gran mundo que es la psicoterapia, traemos a un invitado. Su nombre, Sergio Alberto Vázquez Martínez. Él es psicólogo y maestrante en clínica psicoanalítica y también cuenta con una especialidad en psicoanálisis. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, Lalo. Buenas tardes, noches. Hola a todos a la hora que nos estén viendo. Muy bien, muchas gracias, Lalo. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. Igual, aquí ya es noche, por lo que comentábamos hace ratito. Allá todavía lucecita del sol y acompañándome con un rico cafecito. ¿Ya tomamos algo? Sí, también por acá. Ya me preparé mi cafecito. Listo para la charla. Excelente, nada, ya saben ustedes, querido público, nada como un buen cafecito, un rico tecito para pues amenizar un poquito la plática, aligerar el cuerpo. Y si no, aunque sabemos que el café altera un poco el sistema nervioso, tomémoslo desde esta perspectiva muy subjetiva. Pues bueno, la posición del analista, creo que antes de comenzar, Sergio, y que nos puedas tú hablar un poquito más y podamos charlar, sería importante hablar de estas dos palabras en específico, la posición y el analista. ¿De dónde viene esta palabra de psicoanalista o analista? De entrada, agradecerte, Lalo, por la invitación a charlar acá en tu podcast. Una propuesta muy interesante, ¿no? Por lo que ya me has platicado y lo que hemos estado revisando por ahí que me has pasado, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Respecto a la temática que precisamente me invitaste a charlar sobre ello, ya tuvimos otro espacio donde hablamos de esta problemática principalmente, y es de decir, pues bueno, ¿a qué se refiere esto de la posición del analista? En simples y llanas palabras, preguntarnos ¿qué diablos hacemos en el dispositivo analítico? Esto podría parecer muy obvio, pero cuando se nos pregunta por la rigurosidad, tal vez, de cuál es el ejercicio del analista, generalmente encontramos un problema. Me pareció genial la manera en que introdujiste el tema, porque precisamente se suele tener esa perspectiva, ¿no? De que luego psicoanálisis y psicología suelen ser lo mismo, pero vemos que hay un gran tramo de por medio, ¿no? Hay algunas posturas que simpatizan mucho con la psicología, hay otras que no tanto, como la que a mí me gusta, pero más que nada a eso se refiere la posición del analista, ¿no? Yo creo que uno de los personajes que se dio a la tarea de hacerse esta pregunta por la posición del analista, pues fue Jacques Lacan, ¿no? En un momento donde no deja de serlo, tengo que decirlo, se daba por hecho lo que el analista hacía en el consultorio, ¿no? Me parece importante contextualizarlo porque yo creo que eso que ocurrió en aquel momento puede continuar apareciendo en nuestra época, y es el dar por hecho lo que hacemos en clínica, ¿no? Lo que pasó con Jacques Lacan, con su famoso retorno a Freud, que equivale a un montón de cosas, no únicamente en el aspecto teórico, sino también político, hay que decirlo, técnico, que luego se va a convertir en ético más bien. Se dio esto, ¿no? Él hace el diagnóstico de decir, bueno, en el sentido más llano de lo que entendemos del retorno a Freud, es decir, ¿qué está haciendo el analista? No están leyendo a Freud. Es lo que Lacan va a decir en un primer momento. Y es verdad, los analistas leían a Freud de segunda mano,
¿no? Por otros interlocutores, por otros maestros, y daban por hecho lo que Freud decía. Entonces Lacan hace en ese primer momento decir, bueno, tenemos que ir al principio, ¿sí? Que es algo que nos cuesta mucho luego en psicoanálisis, tener claro cuál es el fundamento principal, ¿no? De muchos conceptos y fundamentos. Me agrada lo que dices, la primera crítica, que tienes mucha razón, que se hizo en estas épocas de Lacan y que actualmente se sigue haciendo, ¿no? Ya lo medio comentábamos en algún otro programa de este constante retorno, de este constante leer o utilizar al mismo psicoanálisis o a Freud como un santo, como si el psicoanálisis fuera un dogma. Claro, sí, eso lo podemos decir ya sin tapujos, y es que la institucionalización del psicoanálisis se volvió luego un cáncer como tal para la propia disciplina, ¿no? Lo hemos repetido en muchas ocasiones, pasó con Freud, pasó con Lacan, podemos decir que pasa actualmente, y es cuando luego el hecho de institucionalizar el psicoanálisis tiene que ver con el hecho de dogmatizarlo, de volverlo una ideología. Y yo creo que eso es todo menos el psicoanálisis realmente, ¿no? Entonces sí, más bien estaba pasando con Lacan, como puede suceder ahora, que estaban formando sacerdotes del psicoanálisis, ¿no? Que repetían al pie lo que otro les había dicho que era pulsión. Sí, ahorita se me ocurrió de esa forma, ¿no? Pensarlo. Tal vez repitiendo, que es pulsión, bueno, y lo definían así, tal cual, ¿no? Pero si realmente esto que se está manejando, ¿cuál es su función, no? ¿Qué papel tiene dentro del psicoanálisis como tal? Porque entonces, en aquel entonces se tenía, por ejemplo, esto de la posición del analista, como tú ya bien lo sabes, tiene muchas aristas. En primer lugar, está la parte de la formación, de decir, ¿qué es lo que te hace ser psicoanalista? Es todo un tema, ¿no? Preguntarnos por la esencia del psicoanalista. Pero en primer lugar, podríamos preguntarnos por la formación. En aquel entonces, como actualmente, también tiene mucha fuerza el trípode freudiano, ¿no? Que digamos, se daba y tenía cierta utilidad en el sentido de que era mucho más sencillo cumplir estos 3 requisitos y decir, bueno, al final ya sales psicoanalista, ¿no? Si tienes tu análisis personal, si tienes un análisis didáctico, si te comienzas a empapar de la teoría freudiana específicamente, pues bueno, puedes aspirar a ser psicoanalista, ¿no? La cosa acá se volvió muy compleja en realidad, porque nosotros podríamos preguntarnos, bueno, entonces cualquier analizante pase por diván, ¿podría ser analista? Sí. Eso que comentas me viene ahorita a la mente. En todo caso estaríamos hablando, lo veía yo en redes sociales, si leo filosofía, entonces soy filósofo. Alguien más por ahí decía, si estudio libros de medicina, entonces soy médico. Y creo que aquí en esta parte tienes muchísima razón, y es algo que creo que las otras psicoterapias o las corrientes teóricas de ahí se toman en el punto de decir, creo que no es tan fácil. Lo decíamos al inicio, no tienes realmente un título que compruebe que eres ese psicoanalista, ¿no? El famoso pase. Bien. Sí, es interesantísimo esto que mencionas del título, ¿no? Sí. Y sobre esto, pues está de más decir que son posiciones distintas, ¿no? El hecho de ser un analizante, de ser analista. Luego se suele pensar erróneamente que el hecho de ser analizante te habilita por medio de alguna clase de aprendizaje con tu analista, para dar ese salto, ¿no? De que, bueno, entonces tienes que aprender de tu analista para tú luego poder saber qué hacer, ¿no? Claro. Totalmente, tal vez puede sonar lógico, pero para mí es una locura, ¿no? De hecho, es una de las recomendaciones que hacen desde la universidad. Si estoy mal, corrígeme, y si ustedes que nos están escuchando, corríjanme. Es una recomendación que hacen algunos autores al decir, asiste a terapia para que tú tomes esa posición y aprendas de cómo la lleva tu terapeuta, que es
la teoría en la que tú te estás formando y de ahí aprendas, ¿no? Claro. Pero suena una locura en todo caso. Sí, acá en psicoanálisis pues sería lo contrario, ¿no? Hace poco ya te comentaba que leí algo sobre Bruce Fink, que es el traductor de las obras de Lacan al inglés. En el libro de Lacan a la letra precisamente hace una mención a esto, ¿no? Pues bueno, muchas veces lo que los analistas aspiran es que su analizante se identifique con ellos, ¿no? Y él dice, pues que yo creo que hay que aspirar a todo menos a eso, ¿no? Porque cuando un analizante se identifica contigo, hay algo que no se está trabajando ahí, ¿no? La cosa es que por lo menos se tiene que llevar al analizante a que viva el vacío, ¿no? No te identifiques conmigo para nada, ¿no? Y qué mal que me lo digan de repente, ¿no? Estamos hablando ya de figuras idealizadas. Pero la cosa es que tú mismo comiences a crear algo, ¿no? Conmigo no. Sí, todo menos eso, porque luego te lo platicaba precisamente en el curso y es el hecho de que luego también en la formación en psicología, haciendo la aclaración, te decía obras de analistas y otros alemanes, y ahora pues ya con todo este recorrido pues digo, pues por lo menos en psicoanálisis esto acá no aplica, ¿no? No se busca eso. Okay. La otra principal, ¿no? Porque el salto que da Lacan es ese, al decir que nada te va a autorizar, nada externo te va a autorizar para ser analista, ¿no? Ni el título, ni que te respalde una institución, ni mucho menos, ¿no? Lo deja todavía mucho más complicado, porque el analista solo se autoriza a sí mismo. Puta, ¿no? Sí. Obvio, hay personas que se lo han tomado muy a la ligera. Y es que decir eso no es tan sencillo, por lo mismo que comentabas de la institucionalización, es algo a lo que nos enfrentamos, de que tú sabes, pues sí puede ser problemático, Sergio, porque, a ver, me llega a mi mente lo siguiente. Sabes que si eres un terapeuta cognitivo-conductual, contextual o meramente cognitivo, gestal, tanatólogo, etcétera, etcétera y demás corrientes, tú vas a venir dentro de esta parte institucionalizada ya con un título que específicamente te avala, ¿no? Eso que tú dices, ya eres terapeuta o psicoterapeuta en tal. Y es lo que nos comentas, pues sí es súper problemático y que sí ha generado disputas dentro del mismo gremio de los psicoanálisis. ¿Cómo que te autorizas? Sí. Es algo muy complejo de entender. Claro, te digo, se puede entender de una manera pues simplona, ¿no? De, entonces todo el mundo puede ser psicoanalista. No, lo que acá se pone en juego es algo mucho más complejo. Es que, pues digamos, se toman las riendas de ese deseo de ser psicoanalista. El hecho de, primero, ante esa cuestión de tratar de responder la pregunta de tu propio deseo. Pues bueno, si ya me están diciendo, ¿no? Todo este problemón que se genera, porque, ojo, acá lo que lo vuelve distinto el discurso psicoanalista es precisamente eso, que no aboga por un saber amo. Y con esto de saber amo me refiero a algo que nos diga realmente que de una forma absoluta de poder. Exactamente, absoluta, de decir, es esto, por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? La psicología luego tiende a hacer este tipo de clasificaciones de, por ejemplo, el amor. Entonces existe tal amor y hay ciertas etapas del enamoramiento y demás. Uh-huh. Acá el psicoanálisis, pues eso no le importa mucho el hecho de clasificar, más bien diría, es amor y digamos, hasta podríamos hablarlo de pluralidades, ¿no? Es decir, bueno, pues en sí cada persona debería de tener de alguna forma el hecho de amar. Se vuelve de concepción en todo caso. Exactamente. Sí, su propia forma, más que nada, y entonces esto de clasificar pues no entraría. Es por eso que se vuelve distinto. Y acá, en un saber pues ya institucionalizado, pues sí se aspira a eso, ¿no? De que, bueno, entonces dime cuáles son las etapas del desarrollo, entonces dime qué debo de hacer frente a tal situación, ¿no? Cosas apuntando tal vez a una psicoeducación, apuntando también tal vez a una parte, digamos, práctica. Consejería. Es por eso que se da esta... Cosas muy sugestivas. Sí, claro, está esta disonancia entonces, ¿no? Y entonces, ante esto que dice Lacan, de que el psicoanalista solo se autoriza a sí mismo, es por eso, porque su autorización no puede venir de un discurso amo, ¿vale? Okay. No puede venir de una institución. Entonces, la chamba te la deja completamente a ti.
te hace responsable de alguna manera, y eso es complicado. Te haces responsable de ti mismo, en todo caso. De tu posición, exactamente. Ok, bueno, sí, tienes razón, corrijo. Te haces responsable de tu posición. Tal vez suene muy absurdo, muy burdo lo que voy a comentar, pero si a veces, como seres comunes y corrientes, como humanos, no nos hacemos responsables de muchas situaciones de nuestra vida, cuando damos algo por sentado en este supuesto ser de saber dentro de la psicología, donde también nos equivocamos, viene ahora sí esta parte. Realmente, entonces, ¿quién es el psicoanalista? ¿Qué lo hace incluso autorizarse a sí mismo? Me suena hasta una posición muy narcisística en todo caso. Ahora yo ya sé. No. ¿O tú qué dices? Claro, es algo realmente, digámoslo, honesto, ¿no? En ese sentido, porque luego trayéndolo digamos, a la historia de Lacan, eso es lo que sucede, ¿no? Este problema de la propia autorización del analista, y se pregunta, pues bueno, yo quiero apuntar hacia una formalización, hacia una formación que no sea tramposa, ¿sí? Que de verdad el sujeto que aspire a ser analista tenga por lo menos este trabajo, ¿no? Y digamos, no es que pase de la noche a la mañana, porque luego así se suele malinterpretar, ¿no? De que un día me despierto y digo, bueno, hoy me levanté con ganas de ser analista, ¿no? La cosa está en eso, ¿no? En que el deseo no solamente entra por ahí, porque ojo, también lo que hay que aclarar, la cosa no está en decir que el análisis sea malo, ¿no? El análisis personal, claro que es importante, claro, sí. Pero no es lo que te hace analista. Se podría hacer una formulación, podríamos decirlo así, de que es algo que el analista debe de atravesar. De ahí luego la primera propuesta de Lacan va a ser el denominado pase, ¿no? El pase del analista. Precisamente se tiene como esta audiencia donde se le pregunta al analista por su propio deseo, ¿no? Que digamos de testimonio de como tal, de ese reposicionamiento como tal, sí. que también es problemático, ¿no? La cuestión es que no está cerrado esto, ¿no? No está cerrado el hecho de preguntarnos por la posición del analista y qué es lo que lo hace ser analista. Yo creo que esa es la parte fundamental, tal vez, de la posición. El hecho de estarse preguntando constantemente sobre sí mismo, ¿no? Y sobre lo que está haciendo. Aunque eso respondería incluso, ¿no? A ver, adelante, continúa. Porque lo que pasó con el trípode, sí, así también pasa con el pase, ¿no? El pase también en determinado momento podríamos decir que fracasa hasta cierto punto, ¿no? Con el trípode podemos encontrar algo curioso, que en este texto donde se menciona, que es en el de Consejos al Médico, Freud menciona que estos son, digamos, algunos consejos que pueden servir a aquel interesado en el psicoanálisis, pero que no se le ocurriría que esto pudiera ser aplicable para todos, ¿no? Y que invitaría a personas que tengan otro pensamiento, elaborar su propio procedimiento, vaya. Esta cita es bien interesante porque luego este trípode nos lo hacen ver como reglas totalmente rígidas, ¿no? De que, si no lo haces, pues definitivamente no eres analista. Lo que Freud está diciendo en el texto es, trabajen. Esto podría decir que a mí me sirvió. Sí. No puedo decir que a los demás también. Obvio que también hay una diferencia entre el Freud investigador de los textos, el escritor, y el Freud padre de movimiento psicoanalítico, ¿no? Sí. Y en ese punto muy bien lo mencionas tú. Hay que ser muy puntuales. Muchas veces se piensa que el psicoanálisis solo es llegar al consultorio y empezar a interactuar, pero tienes mucha razón que hacer esta diferencia. Existe el psicoanálisis como tal del método de investigación, el psicoanálisis como tal de conjunto de teorías psicológicas, si lo podemos llamar así, y está el psicoanálisis clínico, el curativo, en todo caso, paciente analista. Me agrada esto que estás comentando, Sergio. Estamos muy pegaditos de la institucionalización y de la formalización. Recuerdo que en Centro Leia, famosísimo aquí en la Ciudad de México, sus creadores, Celia Bleichmar, si no mal recuerdo, cada vez que ellos sacan cursos para formación psicoanalítica o poder ser psicoanalista, vemos sus comentarios y en muchas ocasiones hay críticas porque no el chisme. Es como el chisme de las preparaciones. Comentan muchos del gremio de psicología que realmente los que entran
al centro Eleya pues no tienen carreras realmente afines, ya ni se diga a la psicología o a la salud mental, sino de pronto se llega a saber que pues ingenieros, agrónomos, etcétera, etcétera, de distintas carreras, donde entonces a ellos sí he visto que constantemente les hacen esas críticas. ¿Cómo es posible que ellos sean psicoanalistas cuando no tienen una preparación de entrada psicológica? Sigue funcionando este centro, sigue siendo famoso, pero es la crítica. Y creo que va muy de la mano con eso que tú estás platicando. Es un muy buen comentario, Lalo. Al respecto, pues que aún tenemos esta perspectiva, yo diría, clasista respecto al psicoanálisis, tal vez también un poco retraída del psicoanálisis como tal, pero si hacemos una revisión histórica de psicoanálisis, yo creo que me imagino que estos comentarios, bueno, no te creas, también los he escuchado de personas que estudian algo referente a psicoanálisis y aún así lo dicen, pero bueno, también podemos estar de acuerdo que les puede pasar de noche todo lo que han estudiado, ¿no? Pero hay que recordar que los analistas no eran psicólogos, ¿no? Eran médicos, eran abogados, de repente se empezaron a unir también a las reuniones ciertos artistas, ¿no? Que les comenzó a interesar el psicoanálisis. De hecho, digamos, un primer intento de institucionalización y como, digamos, cierto filtro, se pedía que como formación preparatoria para estudiar psicoanálisis, pues era que fueran médicos, ¿no? Lo que sucedió en la IPA por ahí de los 30 hasta los 50, todavía se tenía este pensamiento. Ya con Lacan se le da entrada mucho más otro tipo de disciplinas, ¿no? Principalmente, de hecho, la psicología fue, digamos, si lo pudiéramos poner en este orden, tal vez de los últimos en integrarse, ¿no? En primer lugar, pues fueron médicos, después podríamos decir filósofos, artistas, y luego y ahora sí psicólogos. Sí. Que de hecho, si no mal recuerdo, Víctor, se me acaba de ir su nombre, del círculo psicoanalítico, se me fue su nombre, pero recuerdo que se llama Víctor. Él era abogado igual sí. Y no me acuerdo quiénes otros también tenían otras formaciones, porque eran muy muy allegados a Freud por la carga teórica que traían. Claro, la cuestión se vuelve más compleja cuando se hace internacional el psicoanálisis y por allá en Estados Unidos comienza a haber un poco de problema precisamente por esto. De hecho, hay una carta que Freud escribe, no me acuerdo muy bien, tal vez ahí luego te puedo pasar el dato exactamente, pero está dentro del penúltimo tomo de las obras completas de Freud, de la traducción de López Ballesteros. Freud se entera de que uno de los que estaban dentro de allegados a él, que pues por cuestiones de la Segunda Guerra tiene que ir a refugiarse a Estados Unidos, no puede ejercer el psicoanálisis precisamente por esta parte de la formación. Y entonces él hace esta carta enunciando precisamente eso, ¿no? Que no, para ejercer como psicoanalista, además de que le daba el voto de confianza a esta persona, que no me acuerdo quién era, aboga por él de alguna manera. Pero esta cuestión de la formación y más que nada esto de que antes de estudiar psicoanálisis se necesita psicología, pues es algo totalmente imaginario, ¿no? Realmente. Hace ya tiempo... Como dices tú, fue del último que se unió realmente. Sí, realmente, o sea, si somos honestos, el psicólogo, de hecho hasta esto lo pueden checar ustedes en la biografía que hace Rudinesco de Lacan, de cuando comienza a entrar los psicólogos a los seminarios, pues sí había una brecha bastante distinta, ¿no? Respecto a una formación a otra. De hecho, comienza a haber críticas como tal hacia lo que se comenzó a dar en ese momento del seminario, porque el seminario era, digamos, compartir entre lo que podríamos decir, todos tenían cierta noción, ¿no? Y entonces entra la psicología como tal y, digamos, se le hace la crítica de ese movimiento que tenía poquito de muchas cosas, ¿no? Y entonces al final terminaban sin saber nada. Entonces se vio desigual ese famoso banquete lacaniano que se hacía en los seminarios, pero precisamente sobre esto de la formación es completamente distinto, ¿no? Hasta podríamos hablar más bien de
de cuestiones tal vez de regiones, ¿no? Te iba a comentar que ya hace algún tiempo platicábamos Juan de Dios y yo con Juan Manuel Martínez en el en vivo precisamente, a ver si lo pudiste revisar por ahí en la página. Sí, sí, sí. Y él comentaba eso, ¿no? De que, por ejemplo, pues acá para ejercer psicoterapia, pongámosle psicoterapia en general, se piensa que lo que te habilita es el hecho de la maestría o la especialidad en psicoterapia, ¿no? Sí, sí, sí. Legalmente es bien visto eso, ¿no? Y también socialmente es bien visto. Y él dice, pues bueno, acá en Argentina es distinto. Acá Sí. lo que te habilita para ejercer como tal un consultorio es que sea psicólogo, ¿no? Entonces Sí. es por eso que es imaginario, ¿no? Sí, concuerdo mucho contigo en ese sentido. Igual nuevamente, discúlpenme, queridos escuchas, cada rato meto redes sociales, pero digo, ahora ya que estamos inmersos en todo eso y a mí que me encanta el chisme de las redes sociales, hay unos grupos en Facebook donde he visto eso que estás comentando, Sergio. Primero, tener pacientes. De esto mismo, ¿qué te habilita? Han comentado colegas de Perú, de Chile, Venezuela, Colombia, Argentina, mismo México. De repente por ahí se han colado algunos españoles donde dicen esta misma postura. De entrada, cédula, ¿no? Título y cédula y ya, psicólogo, como lo decíamos al inicio. Segundo, ¿qué te habilita a atender pacientes? Ok, especialidades, maestrías o como tú decías, únicamente ser psicólogo. Tercero, ¿qué te habilita a ya realmente ejercer tal orientación o tal corriente? Pues bueno, volverte todavía a especializar más, ¿no? Pero tienes mucha razón, hay críticas y aquí en México sí somos muy duros respecto a eso. Sabemos que en Argentina las cargas teóricas del psicoanálisis sí es pan de cada día, lo que decía en algún momento por ahí Odín Dupeirón. Los argentinos, su terapia, que en este caso su análisis es prácticamente leche, huevos y terapia. Y aquí en México, que necesitamos muchos huevos para ir a terapia, nos vamos a esa parte donde la rudeza, como tú dices, quién realmente puede ejercer psicoanálisis o quién puede ser psicoanalista cuando parece que esta posición la determina la sociedad. Sí, sí, sí. Como te digo, es algo totalmente imaginario, ¿no? Es imaginario el pensar que de veras hay una esencia en eso, ¿no? Decir, sí, en el título está la posición como tal. Es totalmente ilusorio realmente. Que bueno, ahorita estaba haciendo un recuento tal vez de todo lo que estamos hablando y digo, chale, es muy controversial todo lo que estamos diciendo, ¿no? No os vaya a escuchar alguien más ortodoxo y se espante, ¿no? Pero sí. al respecto también hay un ejemplo muy bueno. Permíteme que quiero, pequeño paréntesis, pedir tu permiso Sí. para utilizar lo que me dijiste apenas del comentario de Alfredo Edelstein. Tú me comentabas hace unos días que ya de por sí ser o dedicarte a la parte del psicoanálisis ya era ser renegado en muchos sentidos. Ah, sí. Yeah. Ahora enfrentarte o querer pertenecer a estos gremios del psicoanálisis contemporáneo todavía es aún mucho más rechazo, una renegación todavía enorme, ¿no? Abismal. Sí, precisamente eso. O sea, dedicarte al psicoanálisis de por sí ya es complicado, ¿no? Pero aún más el hecho de tener una visión un poco más crítica del psicoanálisis, ahora no nada más tal vez desde otras disciplinas, sino también desde el mismo psicoanálisis, ¿no? También se vea complicado eso. Sí, totalmente. Y se ve, ¿no? Siempre hablar de psicoanálisis es controversial, ¿no? También mueve bastante todo este tipo de cosas, ¿no? También me invitaron a hablar en otro podcast y también hubo como cierta reacción ante ello. Pero bueno, es que yo creo, pues precisamente es una de las funciones del psicoanálisis, ¿no? Este factor subversivo, incómodo. Sí. Yo creo que es parte del psicoanálisis. Un psicoanálisis que no incomoda, pues estaría de pensarlo, ¿no? Cumple su papel en todo caso. Y tienes mucha razón en esta primera instancia. Esa posición, ¿no? Como tú lo mencionas, sí es controversial todos estos temas y sabemos que una de dos, o nos vale, perdón por la palabra, nos vale madres meternos a veces a estos temas, o no los hablamos porque sabemos que las críticas, el hate va a ser duro,
o simplemente el hecho de que pues me lo enseñaron en la escuela y hasta ahí quedó, ¿no? Realmente a es veces más sencillo. Efectivamente, ¿no? El nosotros incluso ahorita estar cuidando las palabras, o tú en este caso que tienes ya más especialidades, más preparación también, incluso cuidar la palabra puede ser algo complejo. Y más en estos espacios, como tú dices, donde es más general el conocimiento. Luego, con esto que estás diciendo de cuidar las palabras, pues bueno, trato de hacer buen uso de la regla fundamental del psicoanálisis, ¿no? La asociación libre, pero sí, sobre ello, no sé, me recordó mucho un comentario que hace constantemente un maestro, querido maestro Esteban Arellano, que dice, no, esto de grabar clases y digamos que tu voz esté grabada, luego agrava, ¿no? la enseñanza. Sí. Por eso, queridos escuchas, ya saben, cada uno de los invitados que tenemos aquí, no estamos enseñando, este no es un podcast no para enseñar, ni mucho menos para educar, simplemente es, como su nombre lo dice, psicoterapia de pueblo. Lo que sabemos, lo que comprendemos de lo que hacemos en nuestro día a día y de lo que practicamos. De hecho es lo ideal siempre, ¿no? Como te digo, ¿no? Realmente si el psicoanálisis nos está diciendo que no se está poniendo en una posición de amo, de discurso amo, pues sería totalmente ridículo que yo viniera acá y te dijera, no, Lalo, lo que yo digo es 100% la verdad y todos los que nos escuchan deberían de hacerme caso, ¿no? No, la cuestión es que, de hecho, es a lo que siempre invito cuando se ofrecen este tipo de espacios o hasta el hecho de las propias clases y demás, que se haga un propio ejercicio, porque a mí no me gusta realmente, no me gusta estar en esa posición de yo decir qué es lo que se debe o no se debe de hacer, así como esto que estamos hablando de psicoanálisis y sobre la posición del analista, pues es obviamente mi lectura, ¿no? Claro, Mi invitación es que todos hagan su lectura. Me encanta eso, esa frase que dijiste, esto que estamos hablando es mi lectura. Sergio, ¿te parece si vamos a nuestro primer corte y ahorita continuamos? Yo soy el monstruo que te habla, intro psicoterapia de pueblo. En unos momentos volvemos. Ser analista no es una vocación, es una capacidad de posicionarse desde otro lugar. Una cosa es permitirse ser analista y otra cosa es serlo. Regresamos de esta pequeña pausa que para nosotros fue un poquito larga, pero bueno, ya estamos aquí para continuar con el programa. ¿Qué te pareció esta frase, Sergio? Es interesante porque precisamente toca un poco lo que hemos estado platicando, ¿no? Como bien lo indicas, no es que el hecho de ser analista, el hecho de ser psicoanalista, se ha tomado como algo que podríamos denominar parte del ser, ¿no? No es como si yo me levantara una mañana y dijera soy analista, ¿no? O preguntara ante esto de sí, que digamos apunta más a una parte de la esencia, ¿no? No va por ahí. Digamos, hay muchos teóricos que apuntan más bien que el hecho del analista como tal surge única y exclusivamente durante el análisis. Fuera del análisis, pues ya no eres analista, ¿no? Solo es a través del análisis que tú te posicionas ahí, ¿no? Y eso es lo que lo hace complicado, ¿no? También, porque también está el hecho de que tienes que tomar una postura respecto al psicoanálisis. Y con esto a qué me refiero, a que, digamos, se tiene que tomar de una manera formal el estudio del psicoanálisis. Eso sí está más que claro, ¿no? Ya hablamos de que no se trata de un simple día, me levanto con ganas de ser psicoanalista y ya me enuncio como psicoanalista, ¿sí? Tiene que ver con una búsqueda formal como tal, a través de la lectura, podríamos hablarte del análisis, pero también de cosas que se van a poner en juego como tal, porque lo que se da en el análisis es un proceso que podríamos llamar muy específico, que precisamente trata de derrumbar
todos estos supuestos ideales, que acá podríamos denominarlo como supuestos saberes, y entonces, digamos, el analista no se pone en esa posición, ¿no? Porque yo tal vez enunciarme, tal vez estaría abogando más bien por esta otra parte, ¿no? Y en el análisis se trata de ello. Obviamente, el analizante va con esa idea, ¿no? De que el analista sabe lo que le pasa y que ahí le va a dar respuesta como tal a ello, ¿no? Hay No inversiones interesantes. respuesta concreta. Claro, sí. Es la parte de la idealización del analista. Sí, y hay inversiones muy interesantes. En Freud encontramos que la respuesta pues venía del propio analizante, en ese entonces llamado paciente. Uh-huh. En Lacan pues se da por fuera no hay un dentro, no hay un fuera, sino que pertenece propiamente a lo que llamaríamos inconsciente, y en el inconsciente para Lacan, pues como ya lo sabemos, no se trata de una interioridad, sino más bien de algo que se encuentra, digamos, por fuera de los individuos. La palabra es extimio, llamaríamos así, que es lo más fuera de lo fuera, ¿no? Fuera por lo que está de fuera. Pero tampoco estamos cayendo en el contexto, ¿cierto? Así es, nos estamos refiriendo, cuando hablo de inconsciente en Lacan, pues nos referimos, digamos, a la frase ya tan supuesta, ¿no? Que siempre se enuncia sobre la fórmula lacaniana del inconsciente, y es: el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? Estaríamos hablando del lenguaje como tal. Y entonces no se trata, como bien lo dices, Lalo, de, digamos, el contexto, no se trata tampoco de, digamos, lo que tu mamá, tu abuelita te dijo. O sea, todavía precede a esas figuras, ¿no? Y esto se me hace muy puro, Sergio, que es algo que también lo he platicado con algunas otras personas dentro del gremio, de ese supuesto saber, que incluso tú nos lo comentabas igual en alguna plática, hacer caer al analista en ¿cómo, si no me recuerdo la frase, en este supuesto saber? A ver, por ahí corrígeme la frase que me habías dicho en aquel momento, que desde mi mirada, desde mi lectura, lo pongo como algo muy puro, porque a diferencia de las otras psicoterapias donde dices, existe una respuesta, la respuesta va a ser clara, incluso hay casi la receta de cocina, aquí tengo mis hojitas, escuchas, y va a ser funcional, ¿no? Va a ser funcional para muchas personas. Igual esta posición del no saber, que también muchas otras no les va a funcionar, que ese supuesto saber, que el analista no tenga una respuesta en específica, bien lo decía Bion, va a hacer que la persona y el propio analista en esa posición sean pacientes. Muy poético. Muy poético, ¿no? Eso que ya mencionaba Bion. Sí. Tengo algo que te va a resultar interesante. A ver. Según la RAE, la Real Academia Española, ya sabe, hacemos nuestra tarea y la investigamos. Dice que la posición como tal, desde definición de la RAE, la posición es una postura, actitud o modo en que alguien o algo está puesto. Es una acción de poder, una situación o disposición. ¿Entramos aquí? ¿No entramos aquí? Porque ya en términos más claros, realmente, ¿qué sería una posición? Obviamente, digamos, de la propia palabra, pues nos lleva a pensar eso, ¿no? Posición respecto a qué siempre está, digamos, va implícito en la palabra. Acá con esto que mencionas me pareció que da en el clavo con esta diferenciación, ¿no?, entre las posturas, porque lo que el análisis a lo que lleva, como tú ya lo dijiste, a la caída de ese supuesto saber, la caída de la creencia, del ídolo como tal, y eso de por sí ya pone en una posición angustiante, digámoslo, al propio analista, ¿no? Porque desde distintas maneras de verlo se piensa que se debe de saber algo, y claro que sabe, pero no es de ese orden, ¿no? El analista no sabe sobre ese orden, sobre otro. Es por eso que luego ante la demanda, que es algo bien complicado, ¿no? Es algo que se pone en juego en el análisis ante este tipo de preguntas un poco más morales, por ejemplo, decir: esto que pienso, ¿es bueno o es malo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿No? Eso es lo que pone en juego luego la angustia del analista. Si cedemos ante esa angustia, pues decimos cualquier babosada, ¿no? No, sí, hazlo porque es lo correcto para ti. Nos volvemos otro tipo de discurso, ¿no? Que es lo que ya habíamos hablado, tal vez un discurso más psicologizante del psicoanálisis, ¿no? Acá me refiero a tal vez hacer precisamente del psicoanálisis otra clase de discurso, ¿no? Que te diga, por ejemplo, cómo vivir.
que te diga, por ejemplo, que te encamine a decir, esta es la forma correcta de vivir la vida, por ejemplo, esta es la forma correcta de amar, esta es la manera correcta de ser feliz, ¿sí? Eso es lo que se tiene que caer, porque acá eso es también lo que angustia a los pacientes, a los analizantes también, que es el hecho de decir, bueno, porque ellos suponen que hay una forma correcta, ¿no? Hay una forma correcta de llevar la vida, y pues la verdad es que no la hay, ¿no? Y entonces es el hecho de caer en esa falta, en ese vacío, que obviamente para, digamos, estar en la posición de analista, se tiene que estar en pos de esta falta, ¿no? Porque luego puede haber muchas intervenciones malogradas en ese sentido, porque imagínate, si el analista sabe o piensa que sabe cuál es el modo correcto de vivir, imagínate, ¿no? Solo de pensarlo, ¿no? Imagínate una persona que de verdad piense que existe una forma correcta de amar, y entonces va a enseñar el otro esa forma correcta, o que le va a enseñar a ser feliz y demás. Ilusorio, ¿no? Sí, claro. En todo caso, nos meteríamos ahora sí a estos discursos también que trajo el propio capitalismo, Sergio. Claro. De las respuestas rápidas, de los placebos, de la felicidad comprada, adquirida, del ya no esperar a ver cómo solucionamos cierta situación, en este caso que bien lo dijiste tú, esta posición, se me fue la palabra muy específica que dijiste, que es de que se refiere como a esta parte externa. Y en todo caso, pues aquí si pudiéramos aplicar, valga la expresión, pues aquí sí entra meramente un consejo de un amigo, ¿no? Porque como amigos sabemos que ahí sí podemos preguntar caminos de la vida, y a ti cómo te fue y a mí cómo me fue, tomar unas copitas y no salir de ahí, ¿no? De lo que ya sabemos en nuestra demanda de una necesidad que vamos a cubrir de acuerdo a estas ideologías muy capitalistas. Sí. Y en ese sentido, pues es lo que se trataría de generar en el análisis, ¿no? La destrucción, si nos ponemos muy nietzscheanos, de esos ideales, y a través de esa destrucción crear un nuevo sentido, ¿no? Que bueno, digamos, esa es la luz al final del camino. Se suele tornar todo muy melancólico, ¿no? Entonces, nada importa, no es nada. Digamos, a lo que apunta tampoco es a un existencialismo, ¿no? El psicoanálisis. Que también es, pero digamos, la psicoterapia existencial también utiliza el término analista, por cierto. Desconozco realmente, pero suena bien. No, es que lo colocaste muy bien, ¿no? En esta parte de la existencia, de esa esencia. Uh-huh. Sabemos que en todo caso aquí ya estaríamos cosificando al propio inconsciente, ¿no? Si le damos todavía una parte de esencia. Ay, muy complicadamente, ¿no? Hablamos de esencia cuando hablamos de inconsciente, ¿es posible? No sé, ¿no? Es, por ejemplo, fue esta pregunta, de hecho, precisamente la que hizo Jacques Alain Miller a Lacan en un primer encuentro en un seminario. De hecho, por esa pregunta tal vez es que se conocen directamente, ¿no? Que Miller le pregunta a Lacan por la ontología del psicoanálisis, ¿no? Ok, sí. Lacan da una primera respuesta ahí, pero luego se corrige y al final pues no queda muy claro ese punto, pero es una pregunta interesante, ¿no? Ya finalmente Lacan en esta situación le escribe a Althusser, que era, digamos, el que llevaba a todos los de la Escuela Normal Superior de Francia, que eran los filósofos, ¿no? De los que te estaba platicando. Ya le escribe a Althusser y le dice, muy bien por su muchacho, ¿no? Por esa pregunta precisamente, ¿no? Realmente ahorita tal vez estaría igual, ¿no? Te podría decir cualquier cosa y luego me rectificaría. Es una pregunta compleja, ¿no? Realmente. Entonces ahorita no sabría cómo responderla. Caeríamos entonces a lo que habíamos dicho en el segmento pasado, cuidar la palabra. Claro, y también creo que algo muy importante, el hecho de también decir no sé, ¿no? Que luego cuesta trabajo y es algo que se da en el propio análisis, ¿no? Porque a final de cuentas eso, digamos, pone en juego algo en el análisis. Porque ante la pregunta o ante la demanda del analizante, y imagínate, la respuesta sea de que no hay una respuesta, obviamente en funcionamiento algo. Y esta respuesta de no hay respuesta se da de muchas formas, ¿no? Tal cual un amigo me dice, no, pues de repente yo les digo no sé. Hay otros que guardan silencio únicamente, pero se tiene que dar cuenta de algo que se está poniendo ahí en juego, ¿no? Que es el hecho de promover otra cosa, es decir, ¿no? Te toca
construirlo. Una situación que incluso en propio análisis puede aún convertirla en más angustia. Se dice que... La falta causa mucha angustia. ¿Y qué pasa si el psicoanalista, el analista, tampoco es capaz entonces de llenar esa falta? Bien, muy buena pregunta. Realmente esa falta nunca se llena. De hecho, lo que tendría que trabajar el analista es a vivir con esa falta. ¿Qué es lo que puede pasar? Esa es una pregunta muy interesante, que entonces puede pensar, como te decía, que haga al analizante parte de sus creencias, ¿no? No, pues yo creo que vivir es de esta forma y entonces tú también lo vas a pensar. Va a tener este tipo de respuestas tal vez muy rápidas de decir, bueno, yo te digo que la alegría es tal cosa y tú replícalo en tu vida, ¿no? Que eso es algo que luego sucedió también, que es una crítica que encontramos en Freud. Te decían cómo vivir la vida, ¿no? En pocas palabras. Y luego el paciente decía, pero bueno, yo salía con todavía más culpa porque se supone que yo debía de hacer algo que allá me decían y yo no hago eso, y de todos modos sigo yo teniendo el mismo conflicto de no poder hacer ciertas cosas, ¿no? Y esa fue la rectificación que me parece correcta en ese punto específico, porque obvio se dio una cuestión política, ideológica muy interesante, pero en ese punto hacia Freud de indicar eso, ¿no? De que no se trata de una práctica que podríamos denominar como ascética, de repente, sí, moral, que te dice, ok, haz tal cosa para que te sientas mejor, como tú, la expresión que utilizaste, de llenar la falta, ¿no? De tratar de llenar la falta. Eso, como te digo, es imposible. Y que desde tu experiencia, Sergio, no me dejarás mentir, y dentro de la experiencia de muchos que nos estén escuchando, que el propio analista, dentro de la demanda del no saber, cuando ya cayó ese ser de supuesto saber y el paciente o la paciente analizante continúe con ese problema, el analista también va a caer, ¿no? En esta transferencia en donde tú también caes en esa demanda. Porque luego también es una cosa bien interesante, porque luego también hacemos un problema moral la transferencia, ¿no? De transferencia buena, transferencia mala, transferencia positiva, transferencia negativa, ¿no? Sí. A mí me gusta llamarle nada más como transferencia. Es bien interesante lo que dices, porque obviamente el síntoma es lo que se repite, no para angustiarse y decir, ay, no, ¿qué estoy haciendo? No estamos trabajando y demás, sino precisamente analizar, porque esa también es la angustia que puede provocar en el analista, ¿no? Que va orillada de muchas otras cosas, que también tiene que ver con su propio, con el mismo, ¿no? Decir, no, entonces sí, porque suele pensar, si no está trabajando el analizante significa que yo no soy bueno, o va a dejar de venir. Vienen un montón de pensamientos propios del analista. Sí. Pero sobre esto que dices de la transferencia y cómo posicionarnos en la transferencia, hay un ejemplo muy bueno y vas a tener un mayor valor de la persona que lo vivió, ¿no? Y que fue el propio Sigmund Freud, ¿no? Hay dos textos muy interesantes. El caso Dora es el más conocido, un caso de homosexualidad femenina. En esos dos casos podríamos hablar de un análisis trunco, precisamente por la posición que Freud tomó en la transferencia. Lacan va a tomar el caso Dora principalmente con mucho más rigor, pero es muy interesante lo que pasó ahí, y es que, digamos, Lacan lo dice, ¿no? Únicamente en estos dos casos podríamos decir, porque en la mayoría siempre está aplaudiendo los casos de Freud, ¿no? Específicamente. Muy idealizada, ¿no? De muchos autores, donde nada más se relatan como los casos buenos o positivos, ¿no? De éxito. Sí. En el caso de Dora, pues ya sabemos, ¿no? Que digamos, tal vez por el propio prejuicio de la época, que Freud no estaba exento, pues no pudo ver que el interés de Dora no estaba en el señor K, ¿no? Sino más bien en la señora K. Entonces Freud se posicionó desde una manera, digamos, un poco desde su propio ser, pongámoslo acá, y la posición del analista sería precisamente, dentro de lo posible, poner entre comillas nuestras certezas, ¿no? Después rectificó, él mismo se dio cuenta de ello después, de que no era por ahí lo que estaba pasando. Más bien, en el caso de homosexualidad femenina, sucede también algo similar, ¿no? La paciente como tal le platicaba a Freud que pues ella solo venía acá para, digamos, darle gusto al padre y que viera que sí estaba trabajando algo, pero que ella iba a continuar con su amorío que tenía con otra mujer y también estaba a punto de casarse, y entonces también quería dar como la fachada. Y entonces Freud hace como una intervención, tal vez, y se posiciona exactamente donde mismo que el padre y que el futuro marido. Y dice, bueno, y tú quieres también engañarme como lo haces con ellos. ¿Y qué crees que pasó? Abramos la duda, queridos escuchas. A ver, ¿qué creen que pasó?
Lástima que esto no está en vivo, si no habríamos una encuesta. ¿Qué Claro. pasó, Sergio? Precisamente eso, pues la paciente dejó de ir. Pues claro, si Freud se posiciona en ese lugar, obvio que iba a pasar eso, ¿no? Y entonces... Algo que con Melanie Klein eso vino a conflictuarse muchísimo con Kemberg y con el mismo Ferenczi en las posiciones del analista, ¿no? Del terapeuta. Bien. Que aún para muchos estudiantes y que muchos que estamos empezando en esto, pues eso es muy difícil de comprender y que para incluso he escuchado muchos analistas experimentados también de pronto estas posiciones dentro de la transferencia van a ser complejísimas. Y la cuestión que trabaja, las inversiones que hace, es muy padre lo que hace Lacan, de decir lo que seguiría, ¿no? En las interpretaciones que hace Freud. Pues es eso, que Freud no pudo leer tal cual el discurso de estas dos analistas, obviamente por el momento que se estaba viviendo, ¿no? Porque de hecho hasta la joven tiene un sueño donde está embarazada y Freud piensa que es signo de mejoría, ¿no? Para ella, no, entonces ya se está dando cuenta de que si desea tener una relación heterosexual y demás. Es bien curioso. Y con esto que dices de las posturas respecto a otras, bueno, digamos otros autores, eso también es bien importante, porque acá pues tal vez la postura que yo les estoy compartiendo pues empatiza más con lo que podríamos llamar la propuesta de Lacan. Okay. Pero claro que Freud tiene una propia postura, Klein tiene una postura, como tú lo has dicho, Kemberg también tiene otra postura, algunos tienen puntos de conexión, otros ni se tocan, y es algo bueno. Con Bion, con los intersubjetivistas que van modificando esta misma postura dentro del propio psicoanálisis. Y eso es muy bueno. Decimos en la universidad el famoso meme, es más fácil entender otras cuestiones de la vida que al propio Lacan. Sí, pues es que lleva muchas cosas como tal, ¿no? Esto de las distintas posturas en psicoanálisis, porque esto nos lleva a pensar que no hay un psicoanálisis o el psicoanálisis, sino los psicoanálisis. Hay una pluralidad de discursos en psicoanálisis y la cosa está en tomar postura frente a ellas, ¿no? Porque luego también lo que se suele hacer, como te digo, algunas tienen puntos de encuentro, hay otras que ni se tocan. La cuestión está en no hacer un tutti frutti de todo, ¿no? Obviamente si estamos con una postura de Lacan, pues ya sabemos de entrada que no va a empatizar con la de la psicología del yo, por ejemplo, ¿no? Si tomamos a Freud a la letra, pues vamos a encontrar tal vez ciertos puntos de encuentro con Lacan, que Lacan le da otro giro, ¿no? En ciertas cuestiones, pero va a haber ciertos puntos de encuentro. Y así también con Mahler, con Klein, con Winnicott, pues Winnicott y Klein pues también podrían tener algún punto de encuentro y demás, pero es eso también de lo que se trata, de tomar postura frente a ello, que no sea esperar que esté un manual de cosas, de decir, te veo que tal analizante tiene algo de melancolía y entonces voy a tal texto directamente y hago ahí el tutiflute de todo, ¿no? Esto que nos estás comentando, Sergio, no quisiera yo terminar en serio este episodio. Mira, yo estoy aprendiendo muchísimo. En todo caso, desde tu experiencia y ya con lo que hemos platicado ahorita en estos dos segmentos, queda bastante claro que la posición misma no refiere a un espacio, no refiere a un modo de sentir necesariamente, ¿no? Como tal, sino muy bien lo dices, esta posición del saber. Nuevamente me retorno a Luis Villoro, a ese saber, a ese creer y a ese conocer. Realmente que el analista se ponga en interjuego con su mismo conocimiento, con su misma transferencia y demás. Para cerrar, Sergio, no sé, ¿tú qué recomiendas para entender esto de la posición? Pues bueno, lo que le sugiero a las personas que estén interesadas en esto que hemos estado platicando, el psicoanálisis, la posición del analista, recordar lo que ya Lacan decía, ser psicoanalista es estar en una posición responsable, la más responsable de todas, porque es en él en la que se lleva la función, digamos, una inversión completa de la ética del individuo, ¿no? Y porque es responsable por todo esto que ya hemos estado hablando, que no es una institución, no es un papel lo que te va a hacer psicoanalista. Lo que te va a hacer psicoanalista es todo el recorrido que tengas, el recorrido que hagas, el esfuerzo que también respecto al análisis, tiempo que dediques, son muchas aristas las que
las que llevan como tal al hecho de aspirar a ser analista. Entonces la invitación es que continúen ustedes con ese esfuerzo. Les repito, pues esta es mi propia lectura del psicoanálisis, de la posición del analista. Los invito también a que hagan la propia, ¿no? De los textos que mencionamos, tal vez que vayan ustedes directamente si les llamó la atención, que no se queden nada más con lo que acá platico, como bien lo dice Lalo. No se trata de una clase ni mucho menos, sino precisamente, por lo menos dentro de lo que cabe, generar algo, ¿no? Espero yo. Esperemos, ¿no? Ya cada quien le tocará hacer su tarea. Vamos a posicionarnos, ¿te parece? Claro. Te toca entonces a ti, querido escucha, ser ese ser de saber. ¿O no? Dejémoslo abierto, ¿te parece? Pues Sergio, un enorme agradecimiento por haber aceptado esta invitación de estar en este cuarto episodio titulado La posición del analista. Toda la información que nos diste, toda la información que aquí pusiste sobre la mesa, nuevamente vamos, si quieren tener todos los datos precisos, vayan a los libros, vean conferencias, vean otras cosas que ya vengan como que muy al pie de la letra, ¿no? Como lo comentábamos. Me encanta la invitación que hace Sergio a dudar, en este caso de nosotros, de nuestra práctica, y la recomendación de siempre, pues analícense, vayan a terapia, como lo quieran llamar ustedes desde el modelo de donde lo estén trabajando, la corriente, la teoría, y pongan en duda sus prácticas, ¿no? En todo caso, creo que es la mejor invitación. Excelente información, Sergio. Te voy a volver a invitar para un segundo episodio, porque esto todavía da para más, ¿eh? Me quedé con ganas de seguir platicando de Nietzsche y más filosofía, pero un poquito de Lacan, por supuesto, ya no debemos olvidar al buen Lacan. No, al contrario, muchas gracias. Enhorabuena por el espacio. Realmente, como te lo comentaba en el intermedio, me sentí muy cómodo. Una gran felicitación por el esfuerzo de estar haciendo esto. Me parece que es una organización bastante importante y estás haciendo una labor también muy interesante. Podría decir que este tipo de espacios pues raramente se brindan, ¿no? El hecho de compartir, como bien lo indicamos, y a dudar más que nada, dar un foro a la duda como tal. Entonces, gracias, Lalo, por la invitación. Al contrario, un gusto, de verdad, haber compartido contigo, y enhorabuena por el proyecto. Gracias por tus buenos deseos, Sergio. Pues bueno, aquí terminamos nuestro episodio. Yo soy el monstruo que te habla, intro, psicoterapia de pueblo. Nos vemos a la próxima con más invitados. Tengan ustedes excelente noche. Este podcast llega a ti por Grupo de Investigación Social y